Amada iglesia, Dios les bendiga. Amigos que nos escuchan, bienvenidos. Esta es la iglesia Fuente de Vida que transmite desde la ciudad de Quito, en Ecuador. En esta oportunidad con la predicación, el nuevo ser en Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que tú nos has dado. Gracias Padre Celestial por tu palabra. Y antes que nada te queremos pedir perdón por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por tu amor y tu perdón. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Y pedimos, Padre, que permitas que tu palabra sea expuesta con fidelidad, Señor, a tu Biblia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, si nos pueden acompañar por favor a Efesios en sus Biblias, Efesios capítulo 4, estamos en el capítulo 4 y en esta oportunidad vamos a abordar desde el verso 20 al verso 24. Efesios 4, verso 20 al verso 24. Pero permíteme recapitular un poquito. Vamos a leer en este momento desde el verso 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, vamos a darnos cuenta de que desde este verso 17 al verso 19, que es la parte que expuso nuestro hermano César en la anterior predicación del anterior domingo, nos está diciendo, miren, así es como no se debe andar. Aquellos que verdaderamente conocieron a Cristo no deben andar de esta forma, como los gentiles, como aquellas personas que no conocen el Evangelio. Pero vamos a notar algo interesante, ¿no? A partir del verso 20 hasta el verso 24 no se utilizan imperativos. Es decir, en la secuencia de la narración bíblica, que lo, digamos, humanamente lógico sería decirles no deben hacer esto y no deben hacer esto otro y por favor no se comporten de tal forma, no lo vamos a encontrar sino hasta el verso 26, 27, 28, bueno, en adelante. En este verso, desde estos versos, desde el 20 al 24, nos va a hablar de un tema importantísimo, trascendental. Va a ser esta conjunción, va a ser estos versículos 20 al 24, esta unidad entre dos temas muy importantes, ¿no? Y bueno, entramos de esta forma al verso 20, por favor, en sus Biblias, y dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Voy a leer de corrido hasta el verso 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, por estos versos 20 y 21. Y vamos a encontrar tres palabras claves. Entre el verso 20 y 21 tenemos la palabra aprendido, oído y enseñado. Recuerden, tenemos las palabras aprendido, oído y enseñado. Tres palabras claves que apuntan hacia la salvación y el nuevo nacimiento. El fin de estas palabras va a ser enfocarnos en la salvación y el nuevo nacimiento. ¿Qué aprendimos de Cristo? Entonces vamos con la primera palabra. ¿Qué dice, no es cierto? Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. O mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. A Cristo. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 20. Verso 17. Hechos capítulo 20. Verso 17. Vamos a estar aquí desde el verso 17 hasta aproximadamente el verso 21. ¿Sí? Dice:
Enviado pues desde Mileto a Éfeso, acuérdense, estamos estudiando la carta a los Efesios, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién? Pablo, desde Mileto. Verso 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, tomen en cuenta este verso 20, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, ¿qué enseñó Pablo? Aquí dice clarísimo en el verso 20. Dice que enseñó, ¿no es cierto?, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del que arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo les enseñó en este verso, en cambio 20, que estamos en Efesios capítulo 4, verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Esto es lo que les enseñó, humildad, les enseñó al Cristo vivo, a Jesucristo hecho carne, les enseñó los hechos de Cristo, el evangelio que vive, el evangelio vívido. A Pablo mismo, ¿no es cierto?, transformado por el poder del evangelio en Cristo Jesús, con todos sus hechos en amor. Entonces, fíjese muy bien usted, ¿qué ha aprendido de Cristo? Esta es una predicación sumamente importante. Estos versos 20 al 24, que son un puente, una concatenación entre los versos 19 y el verso 26, nos va a hablar del nuevo ser en Cristo, de aquel que verdaderamente aprendió de Cristo. Recuerda una cosa, aprender de Cristo no son hechos históricos, no son datos nada más. No es abrir la Biblia como que fuera una enciclopedia. De hecho, la palabra de Dios no es así. Hemos visto en prédicas anteriores en la iglesia que el evangelio no significa biografía. No es una biografía el evangelio, no te da datos acerca del nacimiento de la persona, de cómo creció, de qué hizo cuando tenía tal edad. No, eso no significa evangelio. El evangelio son hechos, narración de hechos muy importantes. Muy importantes, lo hemos dicho antes, no son biografías. Son hechos muy importantes. ¿De qué nos apunta el Evangelio? ¿De qué nos hablan? Los 4 evangelios sinópticos nos hablan, ¿no es cierto?, del nacimiento de Cristo hecho carne, hecho hombre, ¿no es cierto?, de sus hechos asombrosos, milagrosos, que testificaron de su deidad, de su sacrificio en la cruz, de su resurrección, de su ascensión al cielo. Esos son los hechos importantes para la humanidad. Porque en esos hechos, en la comprensión de aquellos hechos, está la salvación. Gloria a Dios por eso, amigo, amiga. Entonces, ¿qué hemos aprendido de Cristo? No solamente son datos. Hemos aprendido a comportarnos como Cristo. De hecho, el fin del Evangelio, ¿no es cierto?, es ser como Cristo. El fin de la enseñanza de la palabra de Dios es llegar a ser conformados al carácter de aquel varón santo, ¿no es cierto?, único, perfecto, a la estatura de Cristo, dice la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Es comprender esto. Entonces, no solamente son datos, no solamente es información acerca de, es ser como Cristo. Entonces aquí tiene otra connotación mucho más profunda este verso 20 que nos dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Debemos ser conformados como Cristo. El Evangelio de verdad es en un inicio y diariamente, ¿no es cierto?, al comienzo, como decimos en un inicio, es ese hecho único y transformador. A veces nosotros preguntamos a personas, ¿y cuándo conociste al Señor Jesús?
Hay gente que dice, bueno, sí, no sé, yo creo que un día amanecí y ya me sentía diferente y alguna cosa así. Pero es un hecho trascendental en nuestras vidas. Como la palabra de Dios nos va transformando, nos va mostrando la verdad. Tal vez en algún momento no podemos hablar de un momento, perdón la redundancia, exacto. Porque hay mucha gente que ha comenzado a leer la palabra de Dios solo en una cárcel, aislado, y la palabra de Dios la ha ido transformando. Pero sí hay ese minuto, ese, no sé, segundo en nuestras vidas que es memorable, cuando por la gracia de Dios comprendimos por primera vez el Evangelio, cuando nos sentimos pecadores y vimos en este bendito Evangelio, ¿no es cierto?, nuestra esperanza de salvación, nuestra única esperanza de salvación. Bueno, entonces diariamente somos, a través de la palabra de Dios, conformados a su carácter. Y a eso le llamamos la santificación progresiva. Hay una santificación progresiva. Diariamente la palabra de Dios nos enseña a ser como Cristo. Nos enseña, ¿no es cierto? Esto es algo hermoso porque podemos ver aquí que Cristo no solamente es la temática, que Cristo no solamente es la materia que se estudia, sino que Cristo también es el profesor que enseña a ser como Él. Los hechos de Cristo para conformarnos al carácter de Cristo. Acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. En la palabra de Dios, 1 de Juan, capítulo 5, verso 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en su Hijo Jesucristo. Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. ¿Quieren ver la connotación con la que Dios creó un verdadero hombre? Jesucristo es ese verdadero hombre. Jesucristo es el varón perfecto. Estamos en la verdad si estamos verdaderamente en Jesucristo. Amigo, ¿usted ha sido enseñado por Cristo a través de su palabra? ¿Pasa eso en su vida cuando usted abre la palabra de Dios diariamente y dice, wow, aquí está Cristo y aquí estoy yo? ¿Y cuántos miles de millas, de kilómetros hay de distancia entre Él y yo? Y cuán avergonzado me siento por mi maldad, por mis pecados, y cuánta perfección veo en Cristo Jesús, en su palabra, en sus hechos. Cuánto amor, cuánto gozo. ¡Qué carácter tan perfecto! Soy yo así confrontado para ser, ¿no es cierto?, cambiado, para ser transformado mis pensamientos, mi mente, hacia la mente de Cristo. ¿Usted sabe lo que es el Evangelio, amigo? Amiga que nos escuchan, ¿usted puede defender el Evangelio? ¿Usted puede explicar el Evangelio? Hay personas que se les pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y llevan años diciendo que son cristianos y no saben qué es el Evangelio, no pueden compartir a otros el Evangelio. Efesios capítulo 1, verso 13, por favor. Solamente vamos a retroceder un poquito donde estamos. Dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. En Él, recuerde, en Cristo, la frase que va a repetir muchísimas veces en Efesios Pablo. En Él, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él, habiendo escuchado los hechos de Cristo, el amor de Cristo, la perfección de Cristo, somos perfeccionados, ¿no? Somos sellados por el Espíritu Santo. Solamente aquel que verdaderamente ha comprendido el Evangelio, ¿no es cierto?, tiene el Espíritu Santo.
está siendo conformado al carácter de Cristo. No solamente tiene conocimiento, no solamente tiene información, tiene hechos que atestiguan de que algo pasó dentro de esa persona, de que algo pasó aquí en su mente, hubo una transformación, hubo un cambio de pensamientos, hubo una metanoia. El viejo hombre murió y ha nacido uno nuevo en Cristo. Recuerda esa frase, en Cristo Jesús. Si no está Cristo, no sirve de nada. Cristo es la razón de lo que estamos hablando de hoy. Todo comienza con la verdad, con la verdadera comprensión de lo que es el Evangelio. Tú puedes ser del grupo de la iglesia que tú quieras. Puede que hagas organizado eventos cristianos, puedes pertenecer a muchos ministerios, pero si no perteneces a Cristo no sirve de nada. Quizás no eres de Cristo porque nunca has respondido a su evangelio. Cuestiónate eso. Hemos aprendido de Cristo verdaderamente, conocemos quién es Cristo Jesús y conocemos quiénes somos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, Cristo Jesús. Y queremos y anhelamos ser como Cristo. Luchamos con las tentaciones en este mundo, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios, vamos de victoria en victoria en Cristo Jesús, siendo conformados al carácter de Cristo, esforzándonos nosotros también cada día por leer su palabra, por comprender su palabra y ser, ¿no es cierto?, enseñados por Cristo a través de su palabra. Vamos por favor a Romanos capítulo 10, verso 10 al 17. Miren lo que dice aquí. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él, ¿en quién? En Cristo, en Él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y espérese un momento, aquí viene lo más importante, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Parece un momento aquí, Pablo está diciendo, bueno, si no han sido enseñados por Cristo, si no comprenden el Evangelio verdaderamente, entonces, ¿cómo van a poder invocar algo que no comprenden? ¿Cómo van a poder llamarle a alguien que no conocen? Verso 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tú a veces relacionamos este versículo con, hay que ir a predicar. Y eso está bien. Debemos predicar a todos los que nos rodean. Eso está bien, es bíblico. Pero debemos predicarles la verdad. Hay mucha gente que ha escuchado de Cristo, pero no ha escuchado del Cristo de la Biblia. Hay mucha gente que ha escuchado de Jesús, pero no ha escuchado el Evangelio de Jesús. Hay mucha gente que ha escuchado un Evangelio que no es el Evangelio de la Biblia. Y sus mentes no han sido transformadas. Han escuchado falsos evangelios, entre ellos el de la prosperidad, el de los milagros. Han escuchado cosas que se parecen, pero que no son las reales. ¿Qué más dice? Verso 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Wow. Si no tenemos ministros preparados, si no tenemos hermanos, hermanas, si no tenemos verdaderos cristianos que comprendan el Evangelio, ¿cómo oirán sin que alguien exista que les predique, sin que alguien se haya capacitado, sin que alguien pueda compartirles la verdad? Hay muchos charlatanes y mentirosos por ahí, anunciando a falsos cristos, anunciando dioses falsos, no el Dios de la Biblia, sino el Dios que motiva sus corazones, el Dios del dinero, el Dios de sus lujurias, el Dios, ¿no es cierto?, de sus emociones, y no el de la Biblia, el inconmovible, el verdadero Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto, hermanos! ¿Y cómo predicarán muchos si no están capacitados, si verdaderamente no tienen el llamado
para hacer eso. Si son falsos profetas y comienzan a predicar de películas de Hollywood en medio de una prédica, entrándole con todo lo que tienen, ¿no es cierto?, con la música, las luces, la oscuridad, ¿no es cierto?, los llantos, a las emociones de las personas. Son gente que no ha sido llamada en realidad a predicar el evangelio de la verdad. ¿Cómo está escrito? Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, dice el verso 16, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías 53, ¿no es cierto? Usted ya lo sabe. Isaías capítulo 53. ¿Quién lo ha creído? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, es la que tiene que ser predicada en los púlpitos cada domingo. Tiene que ser la palabra de Dios, no tienen que ser hechos de personas, no tienen que ser emociones de personas, no tienen que ser experiencias de personas. Debemos aprender de Cristo, de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, de la Biblia que apunta directamente a la salvación únicamente en Cristo, es cristocéntrica. Podemos hacer muchas cosas buenas en la tierra, pero si no hemos comprendido el evangelio, eso no sirve de nada. Solo el evangelio verdadero verdaderamente salva el alma del infierno. Amigos, salgan de los lugares donde les enseñan que usted vale mucho. Salgan de los lugares donde les enseñan que pueden comprar la voluntad de Dios con dinero. Salgan de los lugares donde les enseñan a que usted está ahí por un interés, para que le vaya mejor en el trabajo, para que se salve su matrimonio, para que cumpla sus sueños. Salgan de esos lugares, huyan de esos lugares, corran fuera de esos lugares donde les enseñan según las experiencias de esos super iluminados, de esos super ungidos. Salgan de esos lugares. Necesitan escuchar el verdadero evangelio, necesitan escuchar los hechos de Cristo para que sus mentes, para que sus vidas sean verdaderamente transformadas, para que verdaderamente sean salvos de las llamas del infierno. La verdad acerca de la salvación conduce a la plenitud de verdad acerca de esto. Dice John MacArthur, ponga atención. Acerca de Dios, el hombre, la creación, la historia, la vida y su propósito, las relaciones personales, el cielo y el infierno, el juicio y todo lo demás que es verdaderamente importante. Es decir, sí, ser salvos es el inicio de conocer una verdad total, una verdad completa a la que nos lleva la palabra de Dios. Es el inicio de la santificación progresiva en todas las áreas de nuestra vida. A vivir como Cristo vivió aquí en la tierra. El inicio de empezar a hacer eso. Y recuerde, esto es muy importante. Hay mucha gente que piensa que puede alcanzarlo por sus méritos personales, pero todo es por su gracia. Todo es por la gracia de Dios. No comprendemos del evangelio si no es por la gracia de Dios. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 8, verso 8. Miren, Lucas capítulo 8, verso 8, rápidamente le comento. Dice o hace referencia a que comienza a hablar, ¿no es cierto? Y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús va a hablar de cómo la palabra de Dios cae en diferentes lugares, ¿no es cierto? Y produce diferentes frutos. Pero nos va a hacer entender algo muy importante. Y aquí vamos al verso ya, ¿no es cierto? Vamos al verso ya 21. Estamos en Efesios capítulo 4 y voy a darle lectura al verso 21. Dice: y si en verdad, escuche bien, y si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Y habéis sido por Él, por Cristo, enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿No? ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Tiene mucha trascendencia.
Y está concatenadísimo, está súper relacionado. Fíjese usted, en Jesús, quien nos enseña. Pero me encanta cómo comienza este verso 21. Dice, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído, entonces se cumple el verso 21. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído. El evangelio que te salva es el evangelio que te cambia. Una vida cristiana sin hechos de cambio es una vida falsa. Fíjese usted. Aquí en Lucas 8 nos habla de que hay mucha gente que oye, pero más bien dicho que parece que oye, pero no oye. ¿No? Hay mucha gente que está escuchando, entre comillas, pero en realidad no está comprendiendo. Porque aquí también dice, porque algunos oyendo no van a entender. No vamos a entrar directo a ver todo lo que dice aquí en Juan 8, en honor al tiempo. Pero nos va a escuchar, nos va a hablar de la gente que verdaderamente escucha y de aquellos que no escuchan, de aquellos que pareciendo que escuchan no entienden. En este mismo momento hay una guerra espiritual mientras se está exponiendo la palabra de Dios en tu vida. Dentro de ti estás a veces escuchando esto y una parte de ti dice, esto no es para mí. Esto es para mí, sí, mi vecino, para mí, ¿no es cierto? Mi nuera, para mí, mi suegra, para mí. Como que bueno fuera que escuchara esto mi jefe, mi tía, ¿no? Hay una guerra. Esto no es para mí, yo creo que sí comprendí. Finalmente, ¿no es cierto? En Lucas 8:18 hay una advertencia y sí vamos a leerlo, hermanos. Miren lo que dice acá. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Miren bien lo que están escuchando, ¿no? Como dice aquí, mirad pues cómo oís. ¿Están entendiendo? Porque aún, tal vez lo poco que comprendes, si en realidad no estás comprendiendo bien, eso lo vas a perder. Y ahí viene un tema, ¿no? El corazón enseñable, la mansedumbre. He escuchado, miren, y he tenido personas y he tenido relación con personas que han servido inclusive en la iglesia, que parecía que estaban escuchando, pero sus hechos apuntaban a una vida de orgullo. Que cuando tú le decías, mira, tratémoslo, no. Me acuerdo una vez en una consejería con el pastor J, que él me decía, mira, hay mucha gente que te va a decir de labios, pastor, pero en su corazón no es su pastor. Y lo va a demostrar con sus hechos, ¿no? Con sus hechos de orgullo. Cuando tú le dices a una persona, mira, tu vida está así, ¿no es cierto? Y yo pienso que en el amor de Cristo te lo digo, podrías corregir así, mira lo que dice la palabra de Dios. Y esa persona, sí, claro, sí, todo, sí, bien, no, sí, gracias, sí, pero, no veo que estoy tan mal, la verdad. Sí, no, yo creo que sí, gracias y todo, pero tú le ves que sigue en la misma línea. Mire, hermanos, ¿no es cierto? Enviamos un versículo porque es importante ser enseñados por Cristo, por la palabra de Dios diariamente. Y hay personas que tal vez en su mente digan, eso no es para mí. O sea, a ver, yo no lo necesito. Sí, ¿yo para qué voy a mandar el mensaje? Sí, no, te gano. O sea, ya veo que son 2 personas las que mandan, 1, 2, 3, a veces nadie y... Entonces, ¿para qué lo hago? Entonces, ahí viene la pregunta, o sea, ¿por qué lo haces? O sea, tal vez en tu corazón está tan lleno de orgullo, ¿no es cierto? Y no eres enseñable, no tienes un corazón enseñable, manso. Y tú piensas que es solamente para decir que mandaste, o para que la gente vea que lo hiciste. Pero no ves la trascendencia que eso guarda en tu vida, ¿no? Estás tan lleno del mundo, estás tan lleno de tu orgullo, de tu vanidad, que para ti la palabra de Dios no es tan importante.
La Biblia no es tan importante y mira lo que está diciendo la propia palabra de Dios acerca de la importancia de ser enseñados todos los días por la palabra de Dios. Y hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho, gracias que envíen estos versículos, gracias por enviarnos diariamente algo en que meditar. Y hay personas que han sido muy sinceras y nos han dicho sí, porque en realidad estoy mal y no leo nada de la Biblia y por lo menos tengo el versículo. ¿Y cómo está entonces esa vida de esa persona? Mira, si tú no eres influenciado diariamente aquí, si tú no eres enseñado diariamente por Cristo, estás siendo enseñado todo el tiempo por el mundo. Todo el tiempo el mundo te está bombardeando con sus enseñanzas falsas, con su maldad. Y como veíamos aquí, ¿no es cierto? En el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 19, capítulo 4, fue predicado por nuestro hermano César la anterior semana. Y si vemos el verso 17, un poco más atrás, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. En la vanidad de sus mentes. ¿Y qué es la vanidad de sus mentes? Todo lo que está en el mundo. Salomón lo dijo, ¿no es cierto?, en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad, todo, como él dijo, no le di rienda, le di rienda suelta a todo lo que pude hacer, a todo lo que pude probar, a todo lo que pude ver, escuchar, todo lo hizo Salomón, ¿no es cierto? Siendo el hombre más sabio, ¿no es cierto? Se dejó embelezar por las vanidades de este mundo, se dejó atraer por las vanidades de este mundo. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estás escuchando el día de hoy? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Tienes un devocional diario? ¿Tienes un versículo en el cual meditar diariamente? ¿O estás meditando en las cosas que ofrece este mundo? Todo el tiempo en el materialismo, la sexualidad desenfrenada de este mundo. Todo el tiempo en tratar de saciar los vacíos de tu corazón con cosas de este mundo, de esta tierra, perecederas. Déjame decirte una cosa, si tú te llenas con cosas perecederas todo el tiempo, tú eres también parte de lo que va a perecer en este mundo. Sí, suena duro, pero es la verdad. Vas a ser igual que esas cosas. Un día vas a dejar de existir en el infierno. Santiago capítulo 4, verso 6, por favor, en sus Biblias. Santiago capítulo 4, verso 6 dice, pero Él da mayor gracia, ¿quién? Jesús, Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios. ¿Cómo vas a la palabra de Dios? Oh, ya, no necesito, yo ya me la sé, yo ya sé el Evangelio, ya sé que Jesús nació, ¿no es cierto? Sí. Pero no lees la palabra de Dios y hay áreas de tu vida que deben ser tratadas por la palabra de Dios, que deben ser enseñadas por Cristo, a vivir como Cristo, que aún no han sido enseñadas porque tú te quedaste solamente con el Evangelio. Tú no lees la palabra de Dios, no buscas consejería, buscabas consejería, pero ahora te crees tan sabio, ¿no es cierto? Te crees el llanero solitario y piensas que en esta vida no necesitas de nadie más, que ya no acudes a consejería hace años, que ya no rindes cuentas a nadie hace años, que ni siquiera tienes en tu mente, ¿no es cierto?, la intención de hacerlo, porque piensas que estás tan bien y que nunca vas a caer y piensas que, ¿no es cierto?, ya la hiciste. Entonces, ahí te das cuenta de cómo está tu vida. ¿Estás siendo enseñado por Cristo, amigo, amiga? Jesucristo no solo es la enseñanza en tu vida, sino el maestro en tu vida. Es la palabra de Dios la que te habla todos los días, de esta forma como te estoy diciendo. El creyente necesita el Evangelio todo el tiempo, amigo. Todo el tiempo. Miren la carta de Romanos que se predicó, me parece, hace un año en la iglesia. ¿Qué nos decía, no es cierto? Los primeros capítulos de la carta a los Romanos, cuánta necesidad tenemos. Y ¿cómo comienza la carta a los Romanos? Pablo les comienza a decir que él ha escuchado de los hechos de los romanos y de que viven en el amor de Cristo, pero Pablo les vuelve a hablarles, ¿no es cierto?, de esta forma trascendental, vuelve a tratar el Evangelio con ellos y vuelve a recordarles, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, porque es necesario que les sea recordada
que les sea enseñada diariamente para que vivan de una manera piadosa, de una manera santa. Jesús me enseña a vivir toda mi vida conforme a la verdad, todos los días a través de su palabra. Tengamos cuidado de a quién estamos escuchando, una vez más. Porque hay personas que se paran detrás de un púlpito para contar sus experiencias, para contar lo que a ellos les parece trascendental. Aquello no tiene el mínimo poder, no tiene el mismo poder que la palabra de Dios. Recuerde lo que dice el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7 dice claramente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué? El testimonio, la palabra. La palabra es la que convierte el alma, no las experiencias de las personas. La palabra de Dios, debemos ir a la palabra todos los días, mis queridos amigos. El verdadero evangelio pone a Cristo como el todo. No es Cristo algo más o algo adicional a mi vida. Debe ser todo. La verdadera enseñanza de la palabra de Dios dice: es Cristo, es suficiente. Recuerde las 5 solas del cristianismo. Una de ellas dice: solamente ¿qué? Cristo. Solamente Cristo. Cristo es suficiente. Solamente la Escritura, la palabra de Dios. Solamente por la gracia, solo de Dios da la gloria y solo por la fe. Y de esas 5 el día de hoy estamos viendo solamente Cristo. El Espíritu de Dios es el que garantiza una vida distinta en el verdadero creyente. El cristianismo no es moralismo, ¿sí?, sino una vida cristocéntrica que va a mostrar verdaderamente de forma física lo que Cristo hizo por dentro en tu mente. Tus hechos van a demostrar el cambio que Cristo hizo en ti a través del Evangelio. No, el cristianismo, amigo, no es moralismo, no es solamente una forma de refrenar, ¿no es cierto?, nuestros bajos impulsos, nuestra maldad pecaminosa en este mundo. No es solamente una forma física de que la gente diga que nuestro comportamiento es socialmente aceptado. No, eso es muy, muy por debajo de lo que en realidad es el Evangelio. El Evangelio, la palabra de Dios y su efecto es un cambio en tu vida trascendental, único y permanente. Ahora fíjese usted, mire, vamos al verso 22. Estamos en Efesios capítulo 4, vamos al verso 22 en este momento. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se dan cuenta? Despójese, échalo fuera al viejo hombre. Si ustedes han aprendido de Cristo, entonces están listos, están capacitados, y más que nada se dan cuenta de que en ustedes había una vieja naturaleza que a veces trata de revivir, está sepultada en Cristo, pero a veces trata otra vez de tomar el control de revivir. Y esa tenemos que dice: despojémonos de eso, de ese viejo hombre, echémoslo fuera. Porque ese viejo hombre estaba engañado, ¿no es cierto?, en las mentiras que propone este mundo. Pero nosotros ya no vivimos en el engaño, sino que ahora vivimos y conocemos la verdad, vivimos en la luz. Este versículo describe el arrepentimiento del pecado y la sumisión a Dios. Estamos verdaderamente arrepentidos. La Biblia nos ha mostrado la gravedad de nuestra maldad, de nuestro pecado, y estamos verdaderamente, ¿no es cierto?, arrepentidos de aquello. Y más que nada, conocemos que en Cristo fue pagada nuestra culpa. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
¿Te das cuenta? A través de la palabra de Dios debemos despojarnos de ese viejo hombre todos los días. Todos los días, ¿no es cierto? Debemos ser convencidos de que volver atrás ni para tomar impulso, de que no conviene, de que nuestra vida pasada no valía ni un centavo. En Cristo tiene un valor espiritual, en Cristo tiene un valor eterno. Él nos compró para salvación eterna. Este versículo 22 hace referencia al cambiar de vestimenta. Es como cuando una persona que ha vivido por mucho tiempo en la calle, están sus vestidos sucios, harapientos, y se despoja de eso, se quita eso y se pone una nueva vestidura limpia, resplandeciente, con un olor fragante. ¿Se da cuenta? Esa es la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Esa es la vida que diariamente Cristo, cuando la palabra de Dios dice, porque cada mañana sus misericordias son nuevas para nosotros. Nos vestimos de esa gracia que nos es dada todos los días. Pero ¿cómo? No es algo que sucede, ¿no es cierto?, de la nada. La palabra de Dios es la que nos convence. La palabra de Dios es esa gracia que nos muestra nuestra maldad, nos muestra la forma en cómo hemos estado vistiéndonos, ¿no es cierto? Y nos dice, despójate de eso y toma esta verdad que transforma tu vida. Toma el Evangelio todos los días, la palabra de Dios. Hablamos teológicamente de una amarteología, de amartua, que significa la mortificación del pecado. El saber que somos débiles en una área de nuestras vidas, comprender, ¿no es cierto?, que somos susceptibles de caer en eso y, a través de la palabra de Dios, no alimentar esos malos deseos, esos malos pensamientos, sino que reemplazarlos con la palabra de Dios. Amar teología. Mire, acompáñeme por favor, ¿no es cierto? Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice, no os conforméis de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, renueven vuestras mentes. Y Filipenses 4, 8, este es un versículo tan trascendental, dice Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto debemos pensar, en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas personas que piensan y dicen, no, nadie me quiere. Y después leen la palabra y dicen, no es así. No es que nadie me quiere. Dios me ama. Esa es la verdad. Pero la mentira en la que tú vivías, en la ensimismación, ¿no es cierto?, en el egoísmo, en el egocentrismo que tú tienes, que solo estás pensando en ti, piensas que nadie te quiere. Pero tienes un Dios que te ama. Esa es la verdad. La Biblia es la verdad. Los engaños de tu mente te llevan, ¿no es cierto?, a vivir de una forma engañada. A vivir de una forma que acabará con tu vida. Lo hemos dicho en anteriores predicaciones, el estar pensando constantemente solamente en ti es el principio, ¿no es cierto?, de la depresión. Lo que el demonio quiere, lo que el mundo quiere, acabar con tu vida. ¿Cómo renuevas tu mente? Entonces, mire, aquí está clarísimo. ¿A través de qué? De tu encuentro personal con los hechos de Cristo diariamente, la palabra de Dios. Pensando conforme a la palabra de Dios, renuevas tu mente. Meditando en su palabra diariamente, de día y de noche, como dice Josué 1:8 y Josué 1:9. Nos manda a meditar en la palabra de día y de noche y a esforzarnos a ser valientes en esto, de día y de noche, meditando en la palabra de Dios. El ejercicio de leer, meditar, memorizar diariamente la palabra de Dios es la única forma en cómo nuestra mente debe ser renovada. Finalmente, el verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad. Y hago hincapié en esto. ¿De qué? ¿Cómo acaba? De la verdad. De la verdad del Evangelio. De la verdad de su palabra. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por esta tu palabra bendita, santa, pura, poderosa, Señor, trascendental, la única que puede convertir el alma, la única que puede convertirnos y salvarnos de las llamas del infierno, la única que puede enderezar el camino más torcido es tu palabra. Oro, Señor, para que aquellos que ya han comprendido tu evangelio sean transformados, sean doblegados a ti, a tu señorío, sean sometidos a ti, Padre amado, y conformados en la mansedumbre de los hechos de Cristo, con amor y humildad. Y aquellos que aún no han comprendido, es mi oración, que en tu bondad y misericordia les muestres la luz de tu evangelio, para que ellos también sean transformados a través de tu palabra salvadora. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.